Shalom, shalom. Estamos desde la Yeshiva Tefilá Emet, quien les habla Liat Cohen Ben Shahar, talmid de la Yeshiva. Vamos a continuar con nuestros estudios acerca de los estudios que ha hecho el rabino, el doctor Rifat Soncino. Estos estudios son hechos por él. Y en esta ocasión vamos a ver uno muy importante, que son las fiestas judías. Vamos a iniciar por entender qué es el calendario judío. Para poder entender las fiestas judías debemos basarnos en un calendario. Así que vamos a iniciar con este tema, el calendario judío. ¿Por qué? El judaísmo tiene su propio calendario, por lo tanto, podemos hablar de que existe un tiempo judío. De hecho, el rabino Samson Hirsch, de 1808-1888, un rabino ortodoxo de Hamburgo, Alemania, dijo una vez que el catecismo del judío es su calendario. La semana está marcada por un día de descanso que todos conocemos como el Shabbat, y en el paso de cada estación está relacionado con la secuencia de las fiestas judías: Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Hanukkah, Purim, Pesach, Shavuot. Cada fiesta tiene un sabor especial y cada marca el paso de un tiempo a otro. Cada una es un indicador de valores y tradiciones judíos. Cada una es un depósito de la experiencia judía. Cada una tiene relevancia para una condición humana. Y cada una tiene su propia comida, su propia música, su propio mensaje. Y es un mensaje especial que refuerza al judaísmo del presente y lo une con su antigua herencia, no perder ese vínculo. Ahora, las fechas sagradas de la vida religiosa judía siguen un calendario, tanto solar, marcado por 365 días y 15 minutos, y un cuarto, también como el lunar, marcado con 354 días, para armonizar los dos sistemas. Estos dos sistemas, los antiguos sabios judíos añadieron un 13º mes al calendario, 7 veces dentro de un ciclo de 19 años, los cuales se cuentan desde el momento en que se cree que el mundo fue creado. Ahora, para calcular este año hebreo necesitamos añadir 3760 años a la fecha secular, que generalmente es tomada del calendario gregoriano, y 3761 después al año nuevo judío. Ahora, en el uso judío es habitual usar la expresión la era común, marcada por las siglas EC, que marca, y antes de la era común, indicando las siglas AEC, antes de la era común, en el lugar de los puntos de referencia cristianos que ponen el AD. Ahora, al principio del periodo bíblico, el año empezaba en otoño. Sin embargo, cuando los judíos regresaron de Babilonia en el siglo VI antes de la era común, llevaron consigo el calendario babilónico que comenzaba en primavera. Los meses estaban así: Nisan caía entre marzo y abril, Iyar, abril y mayo, Sivan, mayo-junio, el mes de Tamuz, junio-julio, el mes de Av, julio-agosto, Elul, agosto-septiembre, Tishri, septiembre-octubre, el mes de Heshvan, octubre-noviembre, Kislev, entre noviembre y diciembre, el mes de Tevet, diciembre y enero, el mes de Shevat, enero-febrero, y el mes de Adar, entre febrero y marzo. Y cuando caía año bisiesto, se agrega un mes más, que es Adar 2, que cae más o menos en marzo, cuando es el año bisiesto. Ahora, el mes hebreo empieza con la luna nueva, que se conoce como Rosh Hodesh, y alterna entre 29 y 30 días. Los meses llevan nombres que reflejan su antiguo pasado babilónico. Estos contienen también un número de anomalías que a lo largo de los siglos reflejan los cambios en el sistema del calendario judío. Así, Nisan, que caía entre marzo y abril, el primer mes del calendario cae en primavera, mientras que el año nuevo, o sea Rosh Hashanah, empieza el primer día del séptimo mes. El día comienza con la puesta del sol. Esto se basa en el texto bíblico que encontramos en Bereshit 1:5, que dice: y así fue la tarde y fue la mañana un día, donde la tarde precede a la mañana. Quiere decir que en el calendario judío el día inicia a la caída del sol. En el uso hebreo, los días de la semana no tienen nombres especiales, simplemente se conocen como día primero, día segundo, pero el séptimo día, sin embargo, es especial y por eso tiene un nombre especial, que conocemos como Shabbat o el Shabbat.
Uno de los cambios más importantes que introdujeron a los rabinos del siglo III en el calendario fue añadir el segundo día de la diáspora. Esto fue en el siglo III en el calendario fue añadir el segundo día de la diáspora. En aquel tiempo era costumbre que en la corte rabínica identificar el principio del mes basándose en el testimonio de aquel que veía la luna nueva. Entonces encendían una hoguera con la que lo comunicaban a las comunidades judías de los alrededores. Sin embargo, los samaritanos, una secta judía hostil, encendían hogueras en el momento equivocado para confundir al pueblo judío. Así los rabinos decidieron añadir un día extra a ciertas fiestas para que sus mensajeros avisaran a las comunidades de fuera de Israel acerca del inicio de las fiestas, y aunque los calendarios posteriores determinaron la fecha exacta de las fiestas, la costumbre de agregarles un día permaneció así hasta hoy en día. Las sinagogas ortodoxas y conservadores siguen el calendario rabínico, mientras que muchas de las congregaciones progresistas siguen el calendario bíblico sin añadir un día extra a las fiestas. Ahora ya saben por qué en la diáspora hay 2 días de celebración y en Israel se hace uno solo. Es por esto mismo. Porque antiguamente los samaritanos, no había un sistema como tenemos hoy en día, de un reloj que nos avisa, un GPS que nos avisa en qué momento inicia el Shabbat o cuándo termina. Antiguamente había una persona que indicaba y marcaba marcaba la posición de las estrellas, que en el momento que salía de la luna nueva, y cuando veía la luna nueva, él encendía una hoguera. Esta hoguera era visible en muchos puntos y así se mandaba, como se hacían antiguamente, que eran mensajes de humo, pero se hacían con hogueras. Los samaritanos, para equivocar al pueblo judío, lo que hacían era encender hogueras antes para confundirlos, y los rabinos decidieron que entonces celebrara 2 días para de tal forma que no hubiera una confusión en esto. Y a partir de eso se viene la tradición de que en la diáspora se celebran 2 días. Esto es en cuanto al calendario judío. Ahora hablemos un poco del Shabbat, la reina de los días. El Shabbat, en hebreo, el Shabbat es más o menos que conoce como en español, pero todo el mundo lo pronuncia Shabbat, que es en hebreo, y es uno de los regalos más grandes del judaísmo a la humanidad. Nadie, tanto la gente del Próximo Oriente antiguo como del Lejano Oriente moderno, tenía algo similar en el concepto judío de un día sagrado y del descanso semanal. La Torá proporciona 2 razones para la observancia del Shabbat, y en las 2 versiones, los 10 mandamientos, según el libro del Éxodo 28:11, Dios creó el mundo en 6 días y descansó el 7º día. Tal como Dios descansó, así deberían hacer todas las criaturas, porque el Shabbat conmemora la creación, un acto de Hashem. La segunda razón, en el Deuteronomio, es humanitaria. Tu siervo y tu sierva descansarán como tú. Esto lo encontramos en Deuteronomio 5:12-15. Porque los judíos fuimos esclavos en Egipto y Dios ordenó nuestra libertad. El Shabbat está destinado a ser un día santo, un día kadosh, reservado para los propósitos sagrados. El trabajo ordinario, por lo tanto, no deberá llevarse a cabo. La Torá no define la palabra trabajo, excepto para prohibir recoger la leña. Lo encontramos en el libro de Números 15:32. Plantar y cosechar. Éxodo 34:21. Y preparar el fuego en Shabbat. En el Éxodo 35:3. La Mishnah señala 39 actividades como ejemplo de trabajo, incluyendo la mayoría de las actividades agrícolas, así como el trabajo arduo como construir o hornear. Otros textos rabínicos, como los códigos, trataron de elaborar nuevas definiciones de trabajo. En toda la literatura judía, tanto bíblica y rabínica, el Shabbat representa un número de valores básicos a un día de descanso, un signo de la alianza entre Hashem e Israel. ¿Cómo es esto? Eso lo encontramos en Éxodo 31:17. Un recuerdo de nuestro compromiso con la libertad y la justicia, que hace referencia históricamente al recuerdo del éxodo de Egipto. Esto está en Deuteronomio 5:15, un día de alegría, reservado para el crecimiento y la alegría personal, un día de paz, Shabbat Shalom, un
anticipado de los tiempos mesiánicos, que serán tiempos de paz. De acuerdo con la ley judía, los funerales no se realizan en Shabbat y las bodas no se pueden celebrar hasta después de la puesta del sol del Shabbat. El Shabbat dura desde la puesta del sol en el viernes hasta el sábado, y el viernes por la tarde es costumbre encender velas, símbolo de la luz divina y de la creación, recitar una bendición de santificación, que es el Kiddush, sobre una copa de vino, un símbolo de alegría, y pronunciar la bendición Hamotzi sobre el pan, símbolo de vida. Para conocer el texto detrás de estas bendiciones, lo vamos a ver más adelante cuando profundicemos en cómo es el Kiddush, qué referencia hace el Kiddush. Ahora, los miembros de la casa comparten entonces una comida festiva. También es apropiado acudir a los servicios de las sinagogas el viernes por la tarde y el sábado por la mañana durante el día de Shabbat, y se suele rezar, estudiar, comprometerse con las buenas obras y con el recreo familiar. El Shabbat determina un servicio especial de conclusión, que conocemos como Havdalah, que marca la separación entre lo sagrado y lo secular. El Shabbat de resto, en los días de la semana, para esta ceremonia se utiliza una copa de vino, de especias diversas y una vela trenzada. Una bendición se recita sobre cada una de ellas. Y así, terminando estas bendiciones, se apaga la vela de Havdalah y estamos en día primero de nuevo. Ahora, hablemos un poco de los textos seleccionados. Vamos a hablar un poco de la Torá ahora. De la Torá dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todas las huestes, y habiendo terminado Dios el séptimo día la obra que había hecho, descansó el séptimo día de todo el trabajo realizado. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda obra que habría creado. Esto lo encontramos en el libro de Bereshit 2:1-3, o en el libro de Génesis 2:1-3. Te acordarás del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás en ellos toda tu labor. Pero el día séptimo, Shabbat, lo consagrarás al Eterno tu Dios. Y ese día no harás labor alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el extranjero que esté en tu casa. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso lo bendijo el día sábado y lo santificó. Esto lo encontramos en Éxodo 28:11, y también lo encontramos en el libro de Deuteronomio. Está en el 5:12-15. Y le dijo el Eterno a Moshe: diles a los hijos de Israel: ciertamente guardaréis mis sábados, mi Shabbat, porque es señal de pacto entre yo y vosotros y vuestras generaciones, para recordar siempre que yo soy el Eterno vuestro Dios, vuestro santificador. Y guardaréis el Shabbat, pues santo es para vosotros. Quien lo profane morirá, porque el alma del que trabaja en Shabbat será extirpada de entre su pueblo. Se trabajará 6 días, y el séptimo día de descanso total dedicado al Eterno. Todo aquel que haga trabajo ese día ha de morir. Y los hijos de Israel respetarán el Shabbat durante todas sus generaciones, perpetuamente. Entre mí y los hijos de Israel será señal eterna del pacto, pues en 6 días hizo el Eterno el cielo y la tierra, y el séptimo día no trabajó y descansó. Como podemos ver aquí, estamos hablando todo el tiempo del Shabbat. El séptimo día es el Shabbat, o sea que el día de reposo, el día de descanso es en Shabbat, o como lo conocemos muchos, en sábado, no es el domingo. Eso fue modificado tiempo después, cuando decidieron que el día de descanso del Señor no era el sábado sino el domingo, y cambiaron el día de reposo. Pero todo el tiempo se está hablando del Shabbat. Incluso al principio dice que el Eterno le dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel: ciertamente guardaréis mi Shabbat, porque es señal de pacto entre yo y vosotros por vuestras generaciones. Por eso es que aún en día se mantiene esta tradición, porque está una ordenanza directamente de Hashem.
Ahora, las prohibiciones rabínicas respecto al Shabbat dice que hay 39 categorías de actos prohibidos. ¿Como cuáles? Sembrar, arar, cosechar, atar gavillas, trillar, aventar, seleccionar, moler, tamizar, amasar, hornear, esquilar lana, lavar lana, golpear la lana, teñir lana, hilar, tejer, hacer 2 lazos, tejer 2 hilos, separar 2 hilos, atar, incluso atar zapatos también está prohibido, desatar, coser 2 puntos, rasgar, enjaezar, sacrificar, desollar, sazonar carne, curar, raspar, cortar, escribir 2 letras, borrar 2 letras, construir, derribar un edificio, apagar un fuego, echar leña al fuego, golpear con un martillo, llevar un objeto a un dominio privado a otro público o transportar un objeto en dominio público. Estas son las 39 prohibiciones que hay, pero cada una de estas se deriva, y esto es un estudio completamente diferente donde explica cada cosa y qué es cada cosa. Ahora, hablemos un poco de las altas fiestas como Rosh Hashanah y Yom Kippur. Las altas fiestas de Rosh Hashanah, conocida como el Año Nuevo, y Yom Kippur, el día de expiación, están centradas en la sinagoga y se trata de fiestas espirituales. En estos días la sinagoga está llena de fieles que vienen a afirmar su identidad como judíos y hacer enmiendas de errores pasados. La introspección y el autoanálisis constituyen la idea clave de los servicios de culto. Ahora, durante el mes de Elul, que precede a Rosh Hashanah, los judíos empiezan a prepararse para el Año Nuevo, un servicio de penitencia, o sea, de Selijot. Se programa en la tarde del sábado anterior a Rosh Hashanah, o bien, según la costumbre judía de orígenes sefardíes, cada día antes de la puesta del sol. Y como son, estamos hablando de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Hablemos primero, en este caso, de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah cae el primer día del mes de Tishri, que más o menos cae entre septiembre y octubre, el 7º mes del calendario judío. Siguiendo el mandato bíblico, según el libro de los Levitas 23-24, la mayoría de los judíos progresistas celebran el Año Nuevo solo un día. Sin embargo, en los últimos años algunas congregaciones progresistas han optado por celebrarlo un segundo día, como es costumbre entre los judíos conservadores y ortodoxos. Un punto culminante del servicio de Rosh Hashanah es el sonido del shofar, que es un cuerno de carnero, un instrumento antiguo musical mencionado en la Torá. Hay varias tradiciones asociadas a Rosh Hashanah. Por ejemplo, según una enseñanza rabínica, el universo fue concebido en este día. Según otra, Rosh Hashanah marca el día en el que el primer ser humano fue formado. Y una tercera asegura que el sacrificio no consumado de Isaac tuvo lugar en este día santo. La fiesta del año de este año nuevo tiene varios nombres. Rosh Hashanah, literalmente principio de año, eso quiere decir Rosh Hashanah, literalmente principio de año, como recordatorio del poder creativo del universo y expresión de gratitud por parte de él. Tenemos Yom HaZikaron, que es el día de recuerdo, porque miramos atrás individual y colectivamente, evaluamos nuestras acciones, y tenemos otro, o sea, se conoce también como Yom Hadim. Yom Hadim quiere decir día de pasar cuentas, porque examinamos nuestro pasado a la luz de nuestra conciencia y resolvemos y mejoramos. Y también conocido también con el nombre de Yom Teruah, día de sonar el shofar o el cuerno de carnero, porque el shofar suena para despertarnos de nuestro letargo moral. Ahora, el primer día de Rosh Hashanah, por la tarde es costumbre hacer la ceremonia de Tashlich, que significa arrojar. El origen de esta costumbre es incierto. Algunos creen que se deriva de las palabras del profeta Miqueas: tú arrojarás, betashlich, todos nuestros pecados a las profundidades del mar. Normalmente la gente va a un lugar que haya agua, o sea, un río, un pozo, sacuden sus bolsillos y echan al agua migajas de pan. Con esto arrojan simbólicamente sus pecados acumulados y sus transgresiones. Recientemente, algunas sinagogas progresistas de América
que han abandonado hace tiempo esta costumbre la están reviviendo con un significado moderno de autopurificación. Rosh Hashanah indica un periodo de 10 días de permanencia más intensa que durará hasta Yom Kippur, y según la tradición rabínica, Moshe tuvo en el monte Sinaí desde el primer día de Elul hasta Yom Kippur escribiendo la segunda versión del Decálogo. Otra describe que como en Rosh Hashanah el destino de cada individuo está provisionalmente inscrito en el libro de la vida o el libro de la muerte, durante los días de penitencia los antiguos rabínicos enseñaban que la severidad de la inscripción podía ser alterada por el arrepentimiento, la plegaria y las buenas acciones. Según la leyenda, en Yom Kippur el libro de la vida queda sellado. El saludo tradicional durante los días de Rosh Hashanah es Leshana Tová Tikatevu, Leshana Tová Tikatevu, que seas inscrito para un buen año, o más sencillamente Leshana Tová, para un buen año. Los judíos sefardíes normalmente dicen Tizke Leshanim Rabot, que quiere decir que celebres muchos años más. También es costumbre comer manzanas y miel como símbolos de un año dulce. Ahora hablemos sobre Yom Kippur. Esto es concerniente en el caso de Rosh Hashanah. Ahora, en Yom Kippur es el Shabbat de los Shabbats, el día más santo del calendario judío. Se celebra 10 días después de Rosh Hashanah, el 10º día de Tishri, un periodo de 24 horas de autoexamen, arrepentimiento y reconciliación. El día de expiación dura de la puesta del sol a la puesta del sol, de puesta del sol a puesta del sol. Yom Kippur es el día de purificación del alma, un tiempo de autoanálisis y plegaria, y según la tradición, la mayoría de los judíos lo consideran como un día de ayuno de total abstinencia de comida y bebida. En la víspera de Yom Kippur, los congregantes escuchan la evocadora melodía del famoso canto Kol Nidret, todos los votos. Los judíos sefardíes lo pronuncian Kal Nidret. Se dice que se recitó por primera vez por los judíos medievales que habían sido convertidos por la fuerza al cristianismo. Kol Nidret llama a la cancelación de todas las promesas imprudentes hechas por el individuo a Dios. Por supuesto, el texto hace referencia a los votos religiosos, no a los compromisos profesionales. El día siguiente es a menudo un día de plegaria continua en la sinagoga. En Yom Kippur, la confesión comunitaria de los pecados se recita con los fieles, pidiendo perdón el uno al otro. Y en el judaísmo progresista se incluye un servicio especial de recuerdo que se conoce como Yizkor, normalmente en el servicio de la tarde, aunque entre otros judíos ortodoxos se recita por la mañana. Al final del día de expiación, cuando el sol comienza a ponerse, se toca el shofar, como última llamada al arrepentimiento. A esto se le sigue Havdalah, porque Yom Kippur se considera también un día de Shabbat. Y el saludo de costumbre al final del día más santo del calendario judío es Hatimah Tová, buena inscripción, traduce esto, refiriéndose a la esperanza de poder ser inscrito en el libro de la vida para el próximo año. Ahora, ¿cuáles son los textos donde nos habla sobre Rosh Hashanah? Volviendo a lo que es Rosh Hashanah, ¿en dónde encontramos esto? En cuanto a Rosh Hashanah, y le dijo el Eterno a Moshe, dile a los hijos de Israel, el día primero del mes séptimo será para vosotros día de descanso, de convocación santa, y lo conmemorarás al son de la trompeta. Ese día no haréis trabajo servil y brindaréis al Eterno una ofrenda ígnea. Eso lo encontramos en el libro de los Levitas 23, 23, 25. Y dice otro texto, y el día primero del mes séptimo, estamos hablando otra vez de Rosh Hashanah, será de santa convocación, no haréis labor servil, y es el día que se celebra al son de la trompeta, el del shofar. Está traducido como trompeta, pero es shofar. También dice, y se reunió todo el pueblo, eso lo encontramos en el libro de Números 29:1, lo que acabo de leer. Ahora, y se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que había frente al portón de las aguas, y le pidieron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moshe, que el Eterno había impuesto a Israel.
y Esdras, el sacerdote, trajo la ley ante la congregación, que constaba de hombres y mujeres que podían entender, el día primero del mes séptimo, y leyó allí ante la plaza que estaba frente al portón de las aguas desde la mañana temprano hasta el mediodía, en presencia de los hombres y de las mujeres que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y estaba parado Esdras, el escriba, en un púlpito de madera que había hecho a propósito, y a su lado estaban Matatías, Semá, Anaya, Urías, Elcías y Masías. A su derecha y a su izquierda, Pedayá, Misael, Malaquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Y Esdras abrió el libro a vista de todo el pueblo, porque él estaba situado más arriba que toda la gente. Y cuando lo abrió, todos se levantaron, y Esdras bendijo al Eterno, bendijo al Eterno, el gran Dios. Y respondió todo el pueblo: así sea, alzando las manos e inclinaron la cabeza y se posternaron ante el Eterno con sus rostros a tierra. Y Jesué, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Masías, Kelitás, Azarías, Josabat, Hanán, Pelayá y otros levitas se empeñaban en que el pueblo comprendiera la ley, y el pueblo permanecía en su lugar. Y leían el libro en la ley de Dios claramente y daban la interpretación, haciendo que se comprendiera la lectura. Y Nehemías, que era gobernador, Esdras, sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es sagrado para el Eterno vuestro Dios, no lo lamentéis ni lloréis, porque toda la gente lloraba al oír las palabras de la ley. Entonces él les dijo: seguid vuestro camino, comed carnes gordas y bebed dulce, y mandad porciones a quienes no se han preparado para nada, porque este día es santo para nuestro Señor. Cesad las lamentaciones, porque la alegría del Eterno es vuestra fuerza. De tal modo que los levitas acallaron a toda la gente, diciendo: no estéis tristes, porque este día es santo. Cesad vuestros lamentos. Y todo el pueblo se alejó para comer, beber y enviar porciones y regocijarse, porque habían comprendido las palabras que se les habían dicho. Esto está en el libro de Nehemías 8, 1, 12. Ahora, en cuanto a Yom Kippur, encontramos textos, y dice: y le dijo el Eterno a Moshe: el día del mes séptimo será día de expiación, de santa convocación para ustedes. Ayunarás y brindarás una ofrenda digna al Eterno. No harás labor alguna ese día, porque es día de expiación de vosotros ante el Eterno vuestro Dios. Quien no ayune ese día será extirpado de su pueblo. Quien trabaje ese mismo día lo borraré del seno de su pueblo. No haréis pues labor alguna. Será estatuto para todas vuestras generaciones. Será estatuto para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Será día de estricto descanso, y ayunaréis a partir del crepúsculo vespertino del día 9 del mes, y durará hasta el atardecer del día siguiente. Esto lo encontramos en el libro de los Levitas 23, del 26 al 32, y también el libro de Levitas 16, 29, 34, y también encontramos textos en números 29, 7, 11. Ahora, en cuanto a la literatura rabínica, dice que en Yom Kippur comer, beber, lavar, ungir, ponerse sandalias y las relaciones conyugales están prohibidas, pero sin embargo un rey o una novia puede lavarse la cara, y una mujer después del parto puede ponerse sandalias. Esto según el Tratado de Yomá 8.1. Los niños no pueden ayunar en Yom Kippur, pero serán entrenados 1 o 2 años antes de la mayoría de edad, para que estén versados en los mandamientos. Si una mujer embarazada olía, comida, o lo reclama, le pueden dar de comer hasta que se recupere. A un enfermo se le da comida bajo la dirección de una persona cualificada. Si la persona cualificada no está presente, él o ella puede ser alimentado según su propio deseo hasta que él o ella diga basta, según el Tratado de Yomá 8.4.5. De acuerdo a lo que hemos mencionado acerca del Kol Nidre, esta es la traducción.
Todos los votos, prohibiciones, juramentos, consagraciones, votos con am, votos con as, tipos de votos hechos durante un periodo del Segundo Templo, o términos equivalentes que puedan realizar el voto, jurar, consagrar o prohibirnos desde algún último Yom Kippur hasta este Yom Kippur, y desde este Yom Kippur hasta el próximo Yom Kippur, que vengan sobre nosotros. Respecto a todos ellos nos arrepentimos de ellos, de ahora en adelante todos estos serán permitidos, abandonados, cancelados, nulos e inválidos, sin poder y sin importancia. Nuestros votos no serán votos válidos, nuestras prohibiciones no serán prohibiciones válidas, y nuestros juramentos no serán juramentos válidos. Esto es el Kol Nidre. Y esta es la cancelación de todos los votos o promesas que se hayan hecho de forma imprudente. Este es el Kol Nidre. Entonces hemos visto hasta el momento el calendario judío, estuvimos viendo acerca del Shabbat, y este último, que fueron las altas fiestas, que son Rosh Hashanah y Yom Kippur, son los temas que hemos visto. Ahora vamos a ver las tres fiestas de peregrinaje. En los tiempos bíblicos se esperaba que los israelitas hicieran peregrinaciones a Jerusalén 3 veces al año para celebración de las 3 mayores fiestas agrícolas. Escuchen esto. En los tiempos bíblicos se esperaba que los israelitas hicieran peregrinaciones a Jerusalén 3 veces al año para celebración de las 3 mayores fiestas agrícolas. Entre las fiestas altas que acabamos de ver, Rosh Hashanah y Yom Kippur, no son agrícolas. Estas 3 fiestas que vamos a ver, que son Pesach, Shavuot y Sukkot. Ahora, estas serán las fiestas de la primavera de Pesach, que es la Pascua, la fiesta de verano, Shavuot, que es la fiesta de las semanas, y la fiesta de otoño de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos o las cabañas. Cada una de estas fiestas estaba relacionada con un acontecimiento histórico que daba una mayor dimensión teológica. El saludo de costumbre durante las festividades judías es Hag Sameach, fiesta alegre. Estas 3 fiestas de peregrinaje, les recuerdo, las fiestas de peregrinaje son fiestas agrícolas. Ahora, iniciemos con Pesach. El tema principal de la Pascua es la libertad y la liberación de la esclavitud física del cautiverio en Egipto, pero también, por extensión, la liberación de la esclavitud espiritual. Así que la fiesta de Pascua ha llegado a ser un símbolo para todos aquellos que luchan por conseguir la libertad, tanto política como psicológica. La Pascua judía, cae en marzo o abril, en la víspera del día 14 del primer mes de Nisan. En la tradición judía progresista, según la instrucción bíblica, el festival dura 7 días, mientras que los judíos ortodoxos y los conservadores lo celebran durante 8 días. En la Pascua vemos una combinación de 2 fiestas. La fiesta de la primavera, de Hag HaPesach, es una fiesta de pastores caracterizada por el sacrificio y consumo del cordero pascual. Esto lo encontramos en Éxodo 34:25, y de Hag HaMatzot, que es la fiesta del pan no leudado. Esto está en Éxodo 23:15, 34:18 y en Deuteronomio 16:16. Una fiesta agrícola que marca el principio de la cosecha del grano del invierno. Posteriormente combinados, el doble festival se dotó de un significado histórico y acabó asociándose al éxodo de Egipto, manteniendo una fuerte identificación con la primavera a través de la lectura de los pasajes del Cantar de los Cantares, del Shir HaShirim, que se lee durante Shabbat, en la cena de Shabbat, en viernes en la noche. Ahora, la Pascua es primordialmente una fiesta centrada en el hogar. A través de una elaborada comida ritual, el Seder, el Seder es lo que traducimos como un orden. Los patriarcas comparten la experiencia histórica del pueblo judío. El texto que se lee en el Seder se conoce como la Haggadah, es una narración, y establece su propósito de manera sucinta. En cada generación, cada individuo judío debe considerarse a sí mismo como si él
o ella hubieran salido de Egipto. Además del Seder, que tradicionalmente se celebra en casa, en la práctica judía progresista, muchas congregaciones también celebran un segundo Seder en la sinagoga. En el judaísmo reconstruccionista, conservador y ortodoxo también se celebra un segundo Seder, aunque no lo hacen en casa. El Seder pretende ser un aprendizaje de la experiencia histórica. Los padres intentan despertar la curiosidad de sus hijos a través de algunos símbolos: las hierbas amargas, que es el maror, y el agua salada, que simbolizan las condiciones de esclavitud. La matzá o el pan no leudado simboliza la partida apresurada de los israelitas de Egipto. El huevo cocido representa el sacrificio de Pascua durante el segundo templo. Las hierbas verdes recuerdan la primavera. El hueso alude al cordero pascual. Además, la gente participa de Hazoret, una mezcla de manzanas ralladas, nueces, unas nueces picadas, canela y vino, que simboliza el mortero que los israelitas usaban, supuestamente, en la construcción de las dos ciudades reales egipcias, Ramsés y Pitón. Ahora, en la mesa del Seder, estamos hablando de Pesaj, en la mesa del Seder también encontramos una copa de Elías. ¿Qué es la copa de Elías? Esta copa simboliza la era mesiánica, así como la copa de Miriam, una costumbre relativamente nueva, que recuerda las grandes contribuciones hechas por las mujeres a lo largo de la historia judía. A los niños se les pide que pregunten por qué esta noche es diferente a las otras. Entonces los adultos que participan en el Seder relatan la historia de la liberación del cautiverio de Egipto y lo que significa para nosotros y nuestro compromiso en la lucha por la liberación de quienes aún son todavía esclavos. Según la traducción judía, los productos de grano fermentado, que se conoce como el hametz, no se comen durante la semana de Pascua. En particular, no se consume trigo, cebada, avena, centeno u otros productos de grano. Entre los judíos de origen ashkenazi también es costumbre abstenerse de comer legumbres, que en hebreo se conoce como kidniyot, como arroz, maíz, alubias. Y esta costumbre está basada en una afirmación errónea de la época medieval en el año 1988 del rabino David Golinkin, un destacado rabino conservador de Israel, que abortó esta cuestión en una responsa donde declaró lo siguiente: primero, se permite e incluso se obliga a eliminar esta costumbre. Está en directa contradicción con una decisión explícita del Talmud de Babilonia, en el Pasuk 114b. Y también contradice la opinión de todos los sabios de la Mishnah y el Talmud, excepto el rabino Yohanan ben Nuri. Esta costumbre está mencionada por primera vez en Francia y Provenza a principios del siglo VIII y se extiende a varios países. En el tiempo, la lista de alimentos prohibidos continuó extendiéndose y no obstante se desconoce la razón de esta costumbre y como resultado muchos sabios inventaron al menos 11 explicaciones diferentes para ella. Como consecuencia, el rabino Samuel de Falaise, uno de los primeros en mencionarla, se refirió a ella como una costumbre errónea y el rabino Yeruham lo llamó costumbre tonta. Existe una respuesta similar que proviene del movimiento progresista de los Estados Unidos, el CCR, que dice que a pesar de esta respuesta hay una fuerte resistencia a las comunidades judías, especialmente entre los judíos ashkenazíes, a abandonar la prohibición del uso de las legumbres durante la Pascua. La mayoría de judíos sefardíes no se ajustan a esta regla. En los últimos años, el significado de la Pascua se ha ampliado y abarca también la libertad de los judíos que todavía viven en países oprimidos, la paz en el Estado de Israel, los derechos humanos universales y la redención última de toda la humanidad. Ahora, ¿qué textos de la Torá aluden a lo que es concerniente con Pesaj? La permanencia de los hijos de Israel en Egipto había durado 430 años, y al cabo de los cuales ese día salieron de todas las huestes del Eterno de la tierra de Egipto.
Noches de vigilia fue para el Eterno para sacarlos de la tierra de Egipto, y es noche de vigilia para todos los hijos de Israel a través de sus generaciones. Esto está en Éxodo 12, 40 a 42. Estas son las festividades sagradas a las que los convoqué el Eterno, que las guarde su tiempo en el mes primero, el día 14 al caer el sol. Pascua es para el Eterno, y para el día 15 del mismo mes de la festividad del panacimo para el Eterno. Durante 7 días comerán panacimo sin levadura. El primer día será de santa convocación, no harás trabajo servil, y brindarás ofrendas ígneas al Eterno esos 7 días. El día séptimo es de santa convocación y no harás trabajo servil. Esto está en el libro de Levitas 23, 4, 8. Guardarás la fiesta de los acimos, y durante 7 días comerás el panacimo que te ordené en la fecha fijada del mes de la primavera, pues en este mes saliste de Egipto. Esto está en Éxodo 34, 18, 23 y 14, 15. Guardarás el mes de Aviv y celebrarás la Pascua al Eterno, porque en el mes de Aviv el Eterno te sacó de Egipto de noche. Por lo tanto, brindarás el sacrificio pascual al Eterno tu Dios de ovejas y vacas, en el cual que escogerá el Eterno para establecer su nombre. No comerás nada leudado. Durante 7 días comerás panacimo, el pan de la pobreza, porque saliste de la tierra de Egipto apresuradamente, para que no te acuerdes siempre del día de que saliste de la tierra de Egipto, y no se verá nada leudado dentro de tus límites. Y durante 7 días, y no quedará hasta la mañana siguiente nada de carne que sacrificarás en la tarde del primer día. No podrás realizar el sacrificio pascual en las ciudades que te dio el Eterno tu Dios, sino únicamente en el lugar que escogerá el Eterno tu Dios para establecer su nombre. Allí ofrecerás el sacrificio al atardecer, a la caída del sol, en el tiempo en que saliste de Egipto. Asarás la carne y la comerás en el lugar que escogerá el Eterno tu Dios, y a la mañana siguiente volverás a tus tiendas. Durante 6 días comerás panacimos, y el séptimo día se congregarán ante el Eterno su Dios, y en este día no trabajarás, según el libro de Deuteronomio 16, 1, 8. Otro texto dice que festejaron la Pascua los hijos de la cautividad el día 14 del mes primero, porque se habían purificado los sacerdotes y los levitas. Todos ellos se habían purificado y mataron el cordero pascual por todos los hijos del cautiverio, y por sus hermanos los sacerdotes, y por ellos mismos. Y comieron los hijos de Israel que habían regresado del cautiverio, y todos los que habían separado de las inmundicias paganas de la tierra, para buscar al Eterno, el Dios de Israel, y celebraron la fiesta de los panes hacimos con regocijo, porque el Eterno los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Ansira hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Esto lo encontramos en el libro de Esdras 6, 19, 22. Ahora, en cuanto a la literatura rabínica, dice que durante la lectura de la Hagadá, una creación litúrgica rabínica, el niño más pequeño normalmente pregunta las siguientes 4 preguntas. 1. Todas las otras noches se come tanto hametz, todas las otras noches se come tanto hametz, que son alimentos con levadura, o matzah, panacimo. ¿Por qué esta noche comemos solo matzah? Segunda pregunta. Todas las otras noches comemos todo tipo de vegetales. ¿Por qué esta noche comemos hierbas amargas? Tercera pregunta. ¿Por qué las otras noches normalmente no mojamos vegetales ni siquiera una sola vez? ¿Por qué esta noche lo hacemos 2 veces? Cuarta pregunta. Todas las otras noches comemos tanto sentados, reclinados. ¿Por qué esta noche comemos reclinados? Este texto, en su mayor parte basado en la Mishnah, es utilizado por adultos como punto de partida para relatar la historia del Éxodo. La Mishnah continúa: según el entendimiento del niño, los padres le instruyen en nuestros días, a ella también. Los padres empiezan con la desgracia de la esclavitud y terminan con la gloria de la libertad. Esto es en cuanto a la celebración de Pesaj, una de las 3 fiestas de peregrinaje, que les repito, son fiestas agrícolas. La primera, Rosh Hashanah y Yom Kippur, son 2 fiestas espirituales. Las fiestas de peregrinaje son fiestas agrícolas, que es Pesaj, Shavuot y Sukkot. Ahora, hablemos sobre Shavuot.
¿Qué hay en cuanto? Esto es como un resumen de todas las fiestas judías, porque eso en realidad son temas demasiado profundos, pero es como una introducción a todo lo que son las fiestas judías. Hablando en cuanto a Shavuot, ok, en Shavuot, la fiesta de las semanas, esta es la segunda fiesta de peregrinaje, segunda fiesta agrícola de Shavuot, la fiesta de las semanas, traduce esto, Shavua, semana, Shavuot, semanas. Los judíos reafirman la revelación en el Sinaí y el pacto de Hashem con Israel mientras se regocijan en la Torá como fundamento del judaísmo. Hay una amplia variedad de interpretaciones entre los judíos con respecto al significado de conceptos básicos como revelación o pacto. A diferencia de los judíos ortodoxos que creen que la Torá fue revelada verbalmente por Dios a Moshe en el monte Sinaí, la mayoría de los judíos progresistas mantienen, junto con muchos otros estudiosos bíblicos de nuestro tiempo, que la Torá fue escrita durante un largo periodo por muchas personas que fueron inspiradas por la divinidad y que esta incorpora una gran variedad de puntos de vista, todos compatibles con un concepto de un solo Dios. Para el judaísmo progresista, la Torá es el depósito de la sabiduría religiosa de los israelitas durante el periodo bíblico y la comprensión de sus encuentros con Hashem en el ámbito de la historia y de la naturaleza. Cuando nos referimos al pacto, lo hacemos generalmente con respecto a los imperativos éticos que se dividen en los 10 mandamientos y de las demás instrucciones bíblicas que fuerzan a la creencia del judío como pueblo elegido para las palabras de la Torá. Ser un reino de sacerdotes, dice. Esto lo encontramos en Éxodo 19:6. Y una luz entre las naciones, Isaías 49:6. Para otros, como para los judíos reconstruccionistas, los judíos no son el pueblo elegido, sino un pueblo que eligió. Dicho de otra manera, ellos escogieron a Dios para vivir según sus preceptos. Los rabinos de la antigüedad enseñaron que toda la Torá, tanto escrita como oral, fue entregada en el monte Sinaí a los hijos de Israel a través de Moshe. Un comentario añade que incluso las palabras de los profetas se pronunciarán en el futuro. Shavuot se celebra en mayo o junio, el sexto día de Sivan. Originalmente es la festividad del inicio de verano que marcaba el final de la cosecha de la cebada y el principio de la cosecha del trigo. Se celebra en un solo día en la mayoría de las congregaciones progresistas, mientras que en las congregaciones ortodoxas y conservadoras lo celebran durante 2 días. Como la mayoría de las fiestas judías, Shavuot tomó un sentido histórico, y esto es que se ha anclado a la historia judía al otorgarle una dimensión histórica relacionada con la entrega de la Torá en el monte Sinaí. La Torá se refiere a esta fiesta con un gran número de nombres, Hag Shavuot, la fiesta de las semanas, relacionándola con las 7 semanas que siguen a Pesach y preceden a Shavuot. Yom HaBikurim, que es el día de los primeros frutos, refiriéndose a los primeros productos de la cosecha traídos por los peregrinos al templo de Jerusalén. Hag HaKatzir, la fiesta de la cosecha, que hace referencia a la cosecha de verano. Y Semán Matan Toratenu, el tiempo de la entrega de nuestra Torá, un término aplicado a la literatura de los rabinos que está relacionada con la revelación en el Sinaí. Y es costumbre en muchas congregaciones progresistas celebrar ese día las ceremonias de confirmación de los estudiantes de escuelas religiosas que completan su educación al final del 9º, 10º u 11º grado, cuando tienen que entre 15 y 16 años de edad. También se acostumbra la primera noche de Shavuot a celebrar un Tikum Lel Shavuot, una sesión nocturna de estudio. Esta costumbre, originada en el siglo XVI en Safed, se sigue en muchas partes del mundo judío, y de acuerdo con ella los judíos pasan la noche leyendo fragmentos de la Torá, así como secciones de la Mishnah y demás material cabalístico. Shavuot tiene poco ritual. El libro de Ruth se lee en la sinagoga por 2 motivos. Primero, los acontecimientos de Ruth tienen lugar durante la cosecha de primavera, y segundo, que según la tradición, Ruth, una antecesora del rey David, murió en Shavuot. La característica de la lealtad ejemplificada en Ruth se considera como un símbolo de la lealtad de Israel por la Torá. En Shavuot se acostumbra a comer los productos lácteos, siguiendo una interpretación rabínica del Cantar de los Cantares,
que compara la Torá con leche. Eso está en el Catálogo de Cantares 4:11. Según los textos que encontramos en la Torá acerca de esta festividad de Shavuot, dice que también el día de las primicias, cuando traigas la ofrenda de los primeros frutos al Eterno, o sea 7 semanas, tendrás santa convocación durante la cual no harás labor servil. Números 28-26. También lo pueden encontrar en el libro del Éxodo 23-14-17 y en el Levítico 23-9-22. 7 semanas has de comer a partir del tiempo del comienzo de la cosecha del higo y observar la festividad de las semanas ante el Eterno tu Dios con una ofrenda voluntaria de tu mano para que te bendiga el Eterno tu Dios, y te regocijarás ante el Eterno tu Dios con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que mora en tu ciudad, el extranjero, el huérfano y la viuda, y entre ustedes y entre el lugar que escoja el Eterno tu Dios para establecer su nombre. Eso está en el libro de Deuteronomio 16:9-11. En cuanto a la literatura rabínica, dice que hay un número de midrashim que tratan de la revelación de la Torá en el monte Sinaí, y aquí hay algunos ejemplos. Hashem ofreció la Torá a cada una de las naciones del mundo y ninguna de ellas pudo decir: si la hubiéramos pedido, la podríamos haber aceptado. Dios fue a la primera nación y les dijo: ¿quieren aceptar la Torá? Ellos respondieron: ¿qué trae escrito? Dios implicó: no matarás. Ellos dijeron: no, gracias. Entonces Dios fue a la siguiente nación y les dijo: ¿aceptarás la Torá? Ellos preguntaron: ¿qué hay escrito en ella? Dios respondió: no cometerás adulterio. Ellos dijeron: no, gracias. Entonces fue a una tercera nación y les dijo: ¿queréis aceptar la Torá? Ellos preguntaron: ¿qué hay escrito en ella? Y Dios respondió: no robarás. Ellos dijeron: no, gracias. Finalmente Dios fue a las familias de Israel y le dijo: ¿aceptará la Torá? Sin preguntar nada, ellos dijeron: Naaseh benishma. Naaseh benishma. Lo haremos y la escucharemos. La Torá dice que Moshe sacó a su pueblo del campamento. Esto lo encontramos en la Mequitá Bajodes y Tro 5. Ahora dice que la Torá dice que Moshe sacó a su pueblo del campamento para encontrarse con Dios, en el libro de Éxodo 19:17. De estas palabras aprendemos lo siguiente: Dios levantó el monte Sinaí y lo sostuvo sobre la cabeza de las familias de Israel como un ataúd abierto. Dios dijo: si aceptáis la Torá, bien, si no, este es vuestro lugar de enterramiento. Se trataba de Shab 88a. Otro texto dice: ¿quién entre la humanidad ha oído la voz de Hashem vivo hablando en medio del fuego y ha sobrevivido? Según Deuteronomio 5:23. Ven a ver cómo la voz salió hacia todo Israel, cada uno según su propia capacidad, los viejos según su poder y los jóvenes según el suyo. El rabino Yoshi Bar Hanina dijo: tú puedes aprender esto con el ejemplo del maná. Así como el maná tenía el sabor que cada persona deseaba y proporcionaba la nutrición de cada individuo, así también la palabra divina se dividió entre muchas porciones para el bien de cada individuo. Esto está en el Éxodo Rabá número 5. También dice otro texto: y todo el pueblo percibió los truenos. Esto está en Éxodo 20:15. Desde que hubo una sola voz, porque es truenos en plural, porque la voz de Dios mutó en 7 voces y las 7 voces en 70 lenguas, así que todas las naciones pudieron oírle. Por eso no dice truenos, sino dice truenos en plural. Eso está en el Éxodo Rabá 5:9. El rabino Isaac dijo que Israel fue merecedor de recibir la Torá inmediatamente después de abandonar Egipto. Pero el santo bendito sea dijo: debido a su servidumbre entre barro y ladrillos, el aspecto de buena salud de mis hijos todavía no ha regresado, y por ello no pueden recibir la Torá de una sola vez. La demora de Dios en la entrega de la Torá puede ser ilustrada con la parábola del hijo de un rey que se levantó de su lecho de enfermo y su tutor dijo: deje que tu hijo vuelva a la escuela. El rey respondió: la imagen de buena salud de mi hijo no ha vuelto todavía. Así dices: déjale que vuelva a la escuela, que mi hijo se entregue durante 2 o 3 meses a la buena comida y bebida para que pueda recuperarse totalmente.
Luego puede volver a la escuela. Asimismo el santo bendito sea dijo: la imagen de buena salud de mis hijos aún no ha regresado. Acaban de ser liberados de la esclavitud de barro y ladrillos. Voy a darles ahora la Torá. Dejar que mis hijos se entreguen duramente 2 o 3 meses al maná con las aguas del pozo, con la codorniz, y entonces les daré la Torá. Libro de Eclesiastés, Rabá 3:11. El rabino Abajú dijo en nombre del rabino Yohanan que cuando el santo bendito sea dio la Torá, según ningún pájaro pió, ningún ave voló, ningún buey mugió, ninguno de los ofanim, o sea, de las ruedas personificadas que describen el movimiento divino, en Esdras 1:16, movió un ala, ninguno de los serafín, el ser angélico mencionado por Isaías, dijo: el santo, 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 ninguno dijo nada. El mar no rugió, las criaturas no hablaron, el mundo entero fue silenciado en un silencio sin aliento, y fue entonces cuando se escuchó la voz: yo soy tu Dios. En Éxodo 22. Dice que cuando Hashem habló, el mundo entero y el universo quedó completamente paralizado y quedó en completo silencio. Hasta los animales, los serafines, los ángeles, todos quedaron completamente en silencio y se posternaron ante Hashem. Esto es en cuanto a la festividad de Shavuot. Hemos hablado entonces de la festividad de Pesach, Shavuot, y ahora vamos a hablar sobre Sukkot, la tercera fiesta de peregrinaje, que es una fiesta agrícola. Les repito, Shoshana y Yom Kippur son fiestas espirituales, Pesach, Shavuot y Sukkot son fiestas agrícolas, que son fiestas de peregrinaje. Esta que vamos a estudiar, la festividad de Sukkot. La festividad de Sukkot empieza a finales de septiembre o a principios de octubre, el día 15 Tishri, 5 días después del día de la expiación. Según la Torá, se celebra durante 7 días, según el libro de los Levíticos 23:41. La mayoría de los judíos progresistas siguen esta práctica, otros añaden un día más. La tradición judía indica que el séptimo día se llama Hoshana Rabbah y el octavo día se conoce como Shemini Atzeret, el octavo día de la convocación. El día posterior es Simchat Torah, la celebración de la Torá. Entre los judíos progresistas, Shemini Atzeret y Simchat Torah se combinan y se celebran en la práctica inmediatamente después de los 7 días de Sukkot. En Simchat Torah se concluye el ciclo anual de la lectura de los rollos de los 5 libros de Moshe, con la lectura del último pasaje de Deuteronomio, la muerte de Moshe, e inmediatamente se renueva con la lectura del pasaje que abre en el Bereshit, en el principio, cuando Dios creó el cielo, que dice Bereshit bara Elohim. Expresándose así la continuidad del estudio de la Torá, los estudiantes entran a los primeros grados de la escuela religiosa, generalmente son consagrados en este día. Al principio de la época bíblica, Sukkot era la fiesta más importante del año y se celebraba la cosecha de otoño. Marcaba también el principio de la estación de lluvias en Israel, y la festividad de Sukkot, como todos los días sagrados judíos, tienen un gran número de nombres. Sukkot se conoce también como la festividad de los tabernáculos o cabañas. Asif es la fiesta de la cosecha de otoño, y Hejaj, que significa la fiesta. Esta festividad tiene 2 símbolos principales: una, la construcción de la sukkah, es una cabaña, y el ulav, una rama de palma, con el etrog, que es una sidra. Para eso también vamos a ver, esos temas los vamos a profundizar cuando entremos en la festividad de Sukkot. Vamos a hablar un poco de esos temas. La sukkah se construye para recordar que los israelitas erraron por el desierto del Sinaí, donde habitaron en cabañas o tiendas llamadas tabernáculos, según el libro de los Levitas 23:42 y Nehemías 8:14. Más probable es que la sukkah recuerde las cabañas primitivas construidas en el campo para vigilar la cosecha. La sukkah acoge por igual a ricos y pobres, y en cuanto a la estructura temporal y pequeña, nos enseña la igualdad entre todos los seres humanos y recuerda nuestras limitaciones humanas, y es un símbolo de nuestra vida efímera. Durante Sukkot muchas familias se acostumbran a construir una sukkah, o si no es posible visitar una sukkah de alguien y participar en la comida de ella. En muchas comunidades es costumbre dar una bienvenida a invitados históricos, que se conoce como ushpisin, como los patriarcas y matriarcas.
como compañeros espirituales durante la comida en la Sukkah. La mayoría de las sinagogas cuentan con voluntarios que construyen y decoran la Sukkah, y también es costumbre llevar la Sukkah de la congregación ofrendas de comida para que sean distribuidas entre los pobres. El origen del lulav se usa solo en Sukkot, y dice que es oscuro y la utilización está basada en una interpretación rabínica de las enseñanzas bíblicas. Y tomaréis para vosotros frutos de sidra, hojas de palma, ramas de mirto y sauce de arroyo, y los regocijarás ante él, vuestro Dios, durante 7 días. Y esto lo encontramos en el libro de Levitas 23:40. Y la práctica consiste en combinar las 4 plantas, que es el lulav, que es la palma, el etrog, que es la sidra, el hadass, que es el mirto, y el arabá, que es el sauce. El mirto, el sauce y la palma están unidos y se sostienen con el etrog y se agitan arriba, abajo y hacia los lados, hacia los 4 puntos cardinales, como afirmación de la omnipresencia de Hashem. Y la literatura rabínica ofrece varias explicaciones sobre el uso del lulav y de los etrog. Una es que la naturaleza, que dice que ninguna de las 4 especies pueden existir sin agua, así el universo no puede existir sin lluvia. Es en cuanto a naturaleza. Segunda es la historia. Los 4 componentes del lulav representan los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y Joseph, o alternativamente las 4 matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel, Lea. Eso es en cuanto a historia. En cuanto a la naturaleza humana, dice que las 4 especies representan 4 tipos de judíos. El etrog tiene el sabor y aroma, refiriéndose como los judíos que conocen la Torah y cumplen las misbot. La palma tiene sabor, pero no aroma, haciendo referencia como los judíos que conocen la Torah pero no la practican. El mirto tiene aroma pero no sabor, haciendo referencia a los judíos que cumplen las misbot sin conocer la Torah. El sauce ni tiene sabor ni aroma y se relaciona con los judíos que ni conocen la Torah ni la practican, así la falta de una se compensa con las virtudes de la otra. Y por último, la fisiología humana, que está representada con el etrog, representa el corazón, la palma a la columna, el mirto a los ojos y el sauce a la boca, y todos ellos deben ser presentados al servicio de Hashem. En cuanto a los textos seleccionados que se encuentran en la Torah, dice: y le dijo el Eterno a Moshe, dile a los hijos de Israel, el día 15 del mes séptimo será la festividad de las cabañas para el Eterno, que durará 7 días. El primer día será una santa convocación, no haréis trabajo servil. Los 7 días brindarás ofrendas ígneas al Eterno, y el 8º día, que será de santa convocación para ustedes, presentarás ofrenda ígnea al Eterno y no haréis trabajo servil. Tales son las festividades del Eterno de santa convocación, para brindar al Eterno una ofrenda ígnea, un holocausto, una ofrenda vegetal, un sacrificio de animal puro y libaciones. Cada día lo que corresponde, aparte de los sábados, de los Shabbat, del Eterno, de vuestros presentes, de vuestros votos y de vuestras donaciones al Eterno. Y el día 15 del mes séptimo, al término de la cosecha, celebrará la festividad al Eterno durante 7 días. El primero será de estricto descanso, como asimismo el día 8º. Y tomarás para vosotros frutos de sidra, hojas de palma, ramas de mirto y sauce de arroyo, y se regocijarán ante el Eterno vuestro Dios durante 7 días. Será una fiesta al Eterno de 7 días en el año. La ley eterna para vosotros será esta fiesta, para que la celebréis anualmente cada mes séptimo, y vivirás en cabañas esos 7 días. Cada nativo de Israel habitará en cabañas, para que vuestras generaciones sepan que hice habitar a los hijos de Israel en tiendas cuando los liberé de la tierra de Egipto. Yo soy Eterno vuestro Dios. Esto lo encontramos en el libro de Levitas 23, 33, 36. Otro texto indica que celebrará la festividad de las cabañas durante 7 días. Una vez recogido el producto de tu era y de tu lagar, te regocijarás en la celebración, tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el forastero y el huérfano y la viuda que moran contigo. Durante 7 días harás la celebración al Eterno tu Dios en el lugar que escogerá porque el Eterno te bendecirá en todo cuanto hagas con tus manos. 3 veces por año se presentarán todos los varones de tu pueblo ante el Eterno tu Dios, en lugar entre el Eterno tu Dios que el Eterno escogerá para ustedes, en la festividad del Panacimo.
en la de las semanas y en la de las cabañas, y no aparecerá ante el Eterno con manos vacías. Cada cual traerá lo que su mano le permite dar conforme a la bendición que el Eterno te ha dado. Según el libro de Deuteronomio 16, 13 al 17. Otro texto dice que entonces convocó Salomón a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los príncipes de las casas paternas de los hijos de Israel, al rey Salomón en Jerusalén, para hacer subir el arca del pacto del Eterno desde la ciudad de David, la cual es Sión. Y todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón en la fiesta en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, y vieron todos los ancianos de Israel y todos los sacerdotes, tomaron el arca, trajeron el arca del Eterno al tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que había dentro del tabernáculo. Todo esto fue traído con los sacerdotes y los levitas, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que estaba reunida con él estuvieron con él ante el arca sacrificando ovejas, bueyes que no podían ser contados por su cantidad. El libro Primera de Reyes 8, 1, 15. Otro texto también nos implica que al día segundo se reunieron los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas ante Esdras, el escriba, para prestar atención ante las palabras de la ley, y hallaron escritos en la ley como el Eterno había ordenado por medio de Moshe, que los hijos de Israel vivieran en cabañas durante la festividad del mes séptimo, y que proclamaran en todas las ciudades y en Jerusalén diciendo: id al monte y recoged ramas de olivo, ramas de arrayim, ramas de palma y ramas de árboles frondosos para hacer enramadas conforme a lo que está escrito. De tal suerte que fue el pueblo y recogió las ramas e hicieron cabañas, cada cual sobre su propio techo de su casa, en sus patios y en los atrios de su casa, de la casa de Dios y en la plaza del portón de las aguas, y en la plaza del portón de Efraín, y toda la congregación de los que habían retornado de cautiverio hizo cabañas de ramas y vivieron en ellas, cosa que no habían hecho los hijos de Israel desde los días de Yehoshua, hijo de Nun. Y reinó gran alegría diariamente desde el primer día hasta el último. Se leyó el libro de la ley de Dios y celebraron la fiesta durante 7 días, y al octavo día hubo solemne asamblea conforme a lo perpetuado. Nehemías 8, 13, 18. Ahora, en cuanto a la literatura rabínica, dice que el rabino Eliezer dijo: una persona está obligada a hacer 14 comidas en Sukkah durante los 7 días de la fiesta, una cada día y una cada noche. Los sabios, sin embargo, enseñan que no hay ningún número fijo excepto para la primera noche de la festividad, cuando uno debe hacer una comida en la Sukkah. El rabino Eliezer también dijo que si una persona no comía en la Sukkah la primera noche de la fiesta, podía hacerlo en la última noche de la fiesta. La Mishnah dice que si uno construye una Sukkah en la cima de un carro a bordo de un barco, es válido y puede ascender durante la festividad. Si él ha construido la Sukkah encima de un árbol o en el lomo de un camello, es válido, pero no debe subir durante los días de la festividad. Si 2 muros se forman con un árbol y uno por las manos humanas, o 2 por manos humanas y uno por un árbol, la Sukkah es válida. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que haya un muro que haya sido construido por el hombre, o sea, un muro de piedra. Si 2 muros se forman con un árbol y uno por las manos humanas, o 2 por las manos humanas y uno por un árbol, la Sukkah es válida, pero no debe ascender durante la festividad. Esta es la regla: siempre que la Sukkah se mantenga por sí sola, incluso cuando el árbol se cambie de sitio, la Sukkah será válida y es legal subir a ella durante la festividad. Ahora, la Gemara dice que esta Mishnah está de acuerdo con el Rabbi Akiva, y solo como lo hemos aprendido en una como lo hemos aprendido, si una Sukkah fue fabricada en un barco, Rabban Gamliel la hace inválida y Akiva la hace válida. Ocurrió una vez que Rabban Gamliel y Rabbi Akiva estaban en un barco, y Rabbi Akiva construyó una Sukkah en la nave. Por la mañana sopló el viento y Rabban Gamliel le dijo a Akiva: ¿dónde está tu Sukkah? Dijo Abayé: si la Sukkah no puede soportar un viento normal,
desde tierra, estamos de acuerdo en que no es una completa azúcar. Se puede soportar una tormenta en tierra, estamos de acuerdo que se debe ser considerada como una azúcar. Pero si puede soportar un viento normal de tierra, pero no un viento normal de mar, hay un punto de diferencia. Rabban Gamliel mantiene que se debe ser una vivienda permanente y no puede ser no puede soportar el viento normal del mar y no se puede considerar nada. Pero Rabbi Akiva mantiene que solo se necesita una vivienda temporal y tan pronto como se pruebe contra un viento normal desde tierra se puede llamar vivienda temporal. Aunque en esta festividad, la festividad de las cabañas de Sukkot, hay reglas que establecieron los rabinos de cómo se debe construir una sukkah, qué debe llevar, qué pautas debe tener, qué tan grande debe ser, cuáles son las dimensiones máximas, cuáles son las dimensiones mínimas de una sukkah, de qué debe ser hecha la sukkah, de qué no debe ser hecha la sukkah, para qué debe ser, de cómo se construye el techo de la sukkah, que es lo más importante, y cómo debe ser la festividad. De todos estos temas, para profundizarlos bien para la festividad de Sukkot, vamos a hablar también sobre estos temas de cómo se debe construir una sukkah. Por ahora, estas son interpretaciones rabínicas de cómo se debe y a qué se basan de acuerdo a los textos bíblicos. Ahora, hemos visto, para hacer un recuento de todos, estamos viendo el tema que se llama las fiestas judías, vimos el calendario judío, estuvimos viendo acerca del Shabbat y vimos las fiestas altas, que son las fiestas espirituales que se conocen como Rosh Hashanah y Yom Kippur. Son fiestas altas y son fiestas espirituales. Ahora vimos las tres fiestas de peregrinaje, que son fiestas agrícolas, que tenemos la festividad de Pesach, la festividad de Shavuot y la festividad de Sukkot. Son fiestas agrícolas y son fiestas de peregrinaje. Y ahora vamos a ver cuáles son las fiestas menores, que son Hanukkah y Purim. Vamos a iniciar primero con lo concerniente a Hanukkah. Hanukkah, en hebreo, quiere decir dedicación, celebra la purificación del segundo templo al servicio de Hashem. Tras la victoria de los macabeos, que hemos escuchado la historia de lo que sucedió con los macabeos, quienes se rebelaron contra las influencias culturales y religiosas extranjeras de los gobernantes seleucidas politeístas de Siria, los grecosirios, en el siglo II antes de la era común. Debido a su presente popularidad, la gente se sorprende a menudo cuando se conoce con la tradición judía Hanukkah, que se considera como una fiesta menor. La fiesta no se menciona en la Torá y conocemos que esta festividad a través principalmente del libro de los Macabeos 1 y 2 que se encuentra en los apócrifos. O sea, la fiesta no se menciona en la Torá, en la fiesta de Hanukkah, y conocemos esta festividad a través y principalmente del libro de los Macabeos 1 y 2 que se encuentran en los apócrifos, que es una colección de libros editados después de que se cerrara el canon de las escrituras hebreas. Encontramos también un buen número de referencias a Hanukkah en los escritos del historiador judío Flavio Josefo, en la literatura rabínica. Ahora, el símbolo principal de esta fiesta es una menorá de 8 brazos, más una auxiliar que se llama Shamash, llamada Hanukkiyah. La Hanukkiyah es la menorá de 8 brazos, más uno en el centro que se llama un Shamash. La primera noche se enciende una vela y cada noche se va prendiendo una más hasta la última noche en que se encienden los 8 brazos de la menorá. No está claro por qué la festividad se celebra durante 8 días, comenzando con el 25 de Kislev. De acuerdo con una leyenda talmúdica, cuando los macabeos purificaron el templo después de haber sido utilizado para propósitos paganos, encontraron un pequeño recipiente de aceite que llevaba el sello del sumo sacerdote. El recipiente contenía suficiente aceite para alumbrar el candelabro sagrado durante una sola noche. Pero como se añade el texto, ese aceite milagrosamente duró 8 días.
Esta es probablemente la explicación más popular, pero no es la única correcta. Otra fuente rabínica mantiene que cuando los macabeos entraron en el templo encontraron 8 lanzas de hierro, engancharon las velas en ellas y las encendieron, cambiando así poéticamente: cada lanza es una lámpara. Y es así que un símbolo de guerra se convirtió en un símbolo de esperanza. Más probable es la razón por la cual Hanukkah se celebra por 8 días. Es porque el primer Hanukkah fue como un segundo Sukkot. Según el libro de los Macabeos, Judá Macabeo proclamó que la celebración duraría 8 días, con regocijo a la manera de la fiesta de Sukkot. Este libro, según los Macabeos 10:6. Hoy Hanukkah ha conseguido mayor importancia en la comunidad judía, no solo por sus mensajes de libertad religiosa, sino que también por la coincidencia con las vacaciones en el calendario gregoriano, que coincide con diciembre, que se celebra la Navidad cristiana. Pero no confundamos que Hanukkah es la Navidad de los judíos. No es así. Una cosa no tiene que ver con la otra. Navidad es una celebración pagana que se celebra en el cristianismo, pero no es completamente diferente a la festividad de Hanukkah, que coincide en estas fechas, pero no es la misma celebración, es diferente. Durante Hanukkah las familias se encienden las velas en un ambiente festivo lleno de alegría, cantan y se intercambian regalos. En la sinagoga se organiza un gran número de juegos para los estudiantes que asisten a las escuelas religiosas. Los niños hacen girar el dreidel, que es una peonza de 4 lados, o sevivón en yiddish, y disfrutan comiendo latkes, que son tortas de patata, y sufganiot, que son buñuelos rellenos de miel o mermelada. En su dimensión universal, Hanukkah proclama el derecho a la diferencia como derecho humano básico, y los macabeos lucharon por el derecho a vivir según su tradición. La suya fue la primera batalla de la historia por la libertad religiosa. En los textos encontramos de la literatura postbíblica que Macabeo y los suyos, guiados por el Señor, recuperaron el templo y la ciudad, destruyeron los altares levantados por los extranjeros en la plaza pública, así como los recintos sagrados, y después de haber purificado el templo hicieron otro altar tomando fuego de pedernal, del que había echado chispas. Tras 2 años de intentarlo, ofrecieron sacrificios de incienso y las lámparas y colocaron los panes de la presencia, y hecho esto, rogaron al Señor postrados sobre el vientre que no se les permitiera volver a caer en tales desgracias, sino que si alguna vez pecaban, les recogiera con benignidad y no los entregara a los gentiles blasfemos y bárbaros. Aconteció que el mismo día en el que el templo había sido profanado por los extranjeros, es decir, el 25 del mismo mes de Kislev, tuvo lugar la purificación del templo. Lo celebraron con alegría durante 8 días, como la fiesta de las tiendas, recordando cómo poco a poco, antes por las fiestas de las tiendas, estaban cobijados por las fieras en las montañas y cavernas. Por ello, llevando tirsos, ramas hermosas y palmas, entonaban himnos hacia aquel que había llevado al buen término la purificación de su lugar. Por público decreto y voto prescribieron que toda la nación de los judíos celebrara anualmente aquellos mismos días, según el libro de los Macabeos, la segunda Macabeos 10:1-8. Ahora, en cuanto a la literatura rabínica, ¿cuál es la razón del Hanukkah? Por nuestros rabinos supimos, el 25 de Kislev comienzan los días de Hanukkah, que son 8, en los cuales un lamento por la muerte y el ayuno están prohibidos. Cuando los griegos entraron al templo, profanaron todos los aceites que habían en él, y cuando la dinastía Hasmonea prevaleció y los venció, buscaron y encontraron solo una vasija de aceite que llevaba el sello del sumo sacerdote, pero que contenía suficiente para alumbrar solo un día. Sin embargo, un milagro se obró en él, y ellos encendieron la lámpara, la menorá, con ella durante 8 días. Al año siguiente, estos días fueron denominados fiesta, con la narración del Jalel y acción de gracias. Nuestros rabinos enseñaron el precepto de Hanukkah: pide una luz para un hombre y su casa,
el entusiasta enciende una luz para cada miembro de la casa. El extremadamente entusiasta Bet Shammai mantenía el primer día 8 luces que son encendidas, y después gradualmente se fueron reduciendo, pero Bet Hillel dice que el primer día se enciende una y posteriormente se van aumentando progresivamente. Ula dijo: en Occidente, dos Amoraim definen ello como que se mantiene la razón de Bet Shammai, que correspondería a los días por venir, en la que el Bet Hillel es que correspondan a los días que han pasado, pero no al otro que se mantiene. La razón de Bet Shammai es que corresponderá a los bueyes de la fiesta, mientras que la razón de Bet Hillel es que probamos en materia de santidad, pero no reduzcamos hacia una hacia la otra. Estas interpretaciones rabínicas se ven también durante la festividad de Hanukkah, cuando se profundiza en este tema de cómo se encienden, cuál es el significado. Esto es algo así como literaturas de dónde viene todo esto, pero las leyes y profundizar en estos temas van a venir más adelante. Estamos tocando solamente temas así por encima. Esta es la primera festividad, que es una festividad menor, que es Hanukkah. La siguiente festividad menor es la de festividad de Purim, que de esta festividad ya he hablado bastante en otros audios. Y dice que la festividad de Purim es la fiesta de la suerte. Se celebra el heroísmo de la bella reina Esther y su primo Mardoqueo. Dicen que fue su tío, otros dicen que fue su esposo. El libro bíblico de Esther narra cómo una mujer judía conquistó el corazón del rey de Persia y salvó al pueblo de una muerte segura. La fecha de la masacre se había fijado mediante el lanzamiento de suertes, que se conoce en hebreo como Purim. De ahí el nombre de la fiesta. La palabra Purim fue igualmente provenir de la raíz P-E-R, que significa fallar. Dicho de otra manera, Purim es la fiesta de las suertes infructuosas. Esther no es un texto histórico, sino una novela histórica que refleja la vida judía en la antigua Persia. La historia de Esther se convirtió pronto en un paradigma de los infortunios de la historia judía. Así, muchas comunidades judías recuerdan sus propios Purim. Purim es una de las festividades más alegres del calendario judío. La fiesta se celebra en marzo o abril, el 14 de Adar y el 15 en Jerusalén, durante un solo día, y enfatiza la entidad judía. Las costumbres durante Purim es disfrazarse, bailar y cantar. Muchas congregaciones organizan ferias y la gente acude a la sinagoga vestida con trajes que representan los personajes principales del libro de Esther. Durante Purim se comen hamatashem, y que son pastelillos de 3 puntas rellenos de semillas de conservas de fruta. Y Purim es también un tiempo para intercambiar regalos y de darse acá, que son de naciones caritativas. Una de las características del libro de Esther es que no se contienen plegarias ni rituales religiosos, y ni siquiera encontramos en el nombre de Dios en sus páginas. En ningún lado se menciona a Hashem. Solo se hace mención del ayuno, y esto en cuanto a la disconformidad entre los rabinos que editaron los textos finales. La inclusión dentro del canon se realizó mediante la interpretación ingeniosa de algunas referencias indirectas, como: por cuanto si en este momento callas, vendrán socorro y liberación para los judíos de otra parte. Esto está en el libro de Esther 4:14, lo que fue tomado como una referencia a Dios. Las personalidades que aparecen en el libro de Esther son literarias, pero también paradigmas morales. Así que Hamán, el villano de la historia, no es solamente un tirano que intentó exterminar a la comunidad judía en el pasado, sino que también representa a todos y a cada uno de los enemigos del pueblo judío que se han esforzado en poner fin a su existencia. ¿Qué textos encontramos relacionados en cuanto a esto? Esther, la reina, la hija de Abigail y Mardoqueo, dicen que el judío registraron todas las escrituras que eran testigos de esta segunda carta de Purim, y él envió cartas a todos los judíos de las 127 provincias del rey Asuero con las palabras de paz y shalom, de shalom y emet, paz y verdad, para confirmar estos días de Purim en sus fechas señaladas según Mardoqueo el judío y Esther la reina habían ordenado respecto de ellos, y según ellos mismos habían dispuesto para sí y para su descendencia, junto con lo concerniente a los ayunos y las plegarias. Y la orden de Esther
confirmó esos reglamentos de Purim y ello fue escrito en el libro, como lo encontramos en Esther 9, 29 y 32. Impuso el rey Asuero un tributo sobre la tierra y sobre las islas del mar y todos actos de su poder y a la relación completa de la grandeza de Mardoqueo, de cómo lo enalteció el rey. ¿No están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Porque Mardoqueo, el judío, era segundo en importancia luego del rey Asuero. Era grande entre los judíos y aceptó a la multitud de sus hermanos, pues buscaba el bien de su pueblo y hablaba de paz a todas sus simientes. Está en el libro de Esther 10, 1, 3. Ahora, de las leyendas de los judíos, dicen que sus dos nombres, Esther, así como Hadassah, son descriptivos de sus virtudes. Hadassah o mirto, porque sus buenas acciones propagaron su fama en el extranjero, como la dulce fragancia del mirto impregna en el aire a aquel que crece. En general, el mirto es un símbolo del piadoso, porque como el mirto, que siempre es verde, tanto en verano como en invierno, así los santos nunca sufren su deshonor, ni en este mundo ni en el que está por llegar. En otra forma, Esther se asemeja al mirto, que a pesar de su esencia agradable tiene su sabor amargo, y Esther fue agradable a los judíos, pero la amargura hacia Amán y a todo lo que representaba a él. El nombre de Esther es igualmente significativo en hebreo, significa la que oculta, nombre oportuno para la sobrina de Mardoqueo, la mujer que sabía bien cómo guardar un secreto y esconder su descendencia y fe al rey y a la corte. Ella misma había sido mantenida oculta durante años en la casa de su tío. Retirada de los escrutadores, ojos de los espías del rey, y sobre todo ella fue la luz oculta que pronto brilló sobre Israel en su oscuridad sin rayos. Esther no era la constitución ni alta ni baja, exactamente de estatura media, y otro motivo para que se llamara mirto, una planta que no es ni muy grande ni muy pequeña. De hecho, Esther no era una belleza en el verdadero sentido de la palabra. El esplendor que le queda impregnado por su gracia y por su encanto, a pesar de su tez algo pálida como el mirto. Más que esto, su gracia encantadora no es la gracia de la juventud que ella tenía. O sea, no era la gracia de su juventud, sino la gracia que cautivaba los corazones de las personas. Como recuento de la maravillosa liberación de las manos de Hamán, los judíos de Shushan celebraron el día en que su archienemigo había determinado su exterminio, y su ejemplo fue seguido por los judíos de otras ciudades del imperio persa. Y por aquellas de otros países, así los sabios, cuando fue propuesto por Esther, al principio lo rechazaron, convirtiéndolo en una festividad. No fuera que se excitara el oído de los paganos contra los judíos. Ellos se rindieron solo después de que Esther les indicara que los acontecimientos en que se basa la fiesta fueran perpetuados en los reyes de Persia y Media. Así, el mundo exterior no sería capaz de interpretar realmente la alegría de los judíos. Esther envió otra petición a los sabios y ella rogó que el libro que contenía la historia debería ser incorporado en las Sagradas Escrituras, porque retrocedieron de añadir nada al canon triple que consistía en la Torá, los profetas y los hagiógrafos. Se negaron de nuevo y de nuevo tuvieron que rendirse a la alegación de Esther. Ella citó que las palabras de Éxodo: escribe esto como recuento de un libro hablado por Moshe a Josué después de la batalla de Refidim con los amalequitas. Ellos vieron que era la voluntad de Dios inmortalizar la guerra librada con el amalecita Hamán, que tampoco hace el libro de Esther una historia común sin la ayuda de Hashem, que no pudo haber sido compuesta por otro tanto que por su aprobación. Entonces, la fiesta de Purim será celebrada siempre ahora en el mundo futuro, y Esther y estas mismas, por sus obras piadosas, adquirió un buen nombre en este mundo y en el mundo por venir. Ahora hablemos de otras festividades. Ahora estamos hablando de la festividad de Hanukkah y la festividad de Purim, que son fiestas menores. Estas fiestas más o menos son como de conmemoración.
Haciendo un recuento otra vez de todo, de las fiestas mayores son fiestas espirituales, que son Yom Kippur y Rosh Hashanah. Tenemos las fiestas de peregrinaje, que es la fiesta de Pesach, Shavuot y Sukkot, y son fiestas agrícolas. Estas fiestas menores son fiestas de conmemoración, que son la fiesta de Purim y la fiesta de Hanukkah. Pero existen también otro tipo de fiestas que se celebran en Israel. O sea, ya vimos las más importantes, ahora estas otras fiestas son fiestas que se celebran dentro del pueblo de Israel. Tenemos a Rosh Hodesh, que en hebreo es un mes nuevo. Este empieza cuando la luna nueva aparece en el cielo. Antes de la destrucción del segundo templo había un procedimiento especial para determinar el inicio del mes. Actualmente la mayoría de los judíos siguen los calendarios impresos a tal efecto. Según la antigua tradición, se consideraba Rosh Hodesh una fiesta de las mujeres, una recompensa por su negativa a unirse a los hombres que pecaron en el incidente del becerro de oro. Hoy en día muchas mujeres han creado nuevas liturgias para celebrar este día especial, sin embargo su observancia se limita a algunos cambios en el servicio de la oración diaria. Otra festividad es Yom HaShoah, que en hebreo es el día del holocausto. Se observa normalmente el día 27 de Nisan, que cae entre abril y mayo, en conmemoración a la destrucción de la comunidad judía europea durante el periodo nazi y el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943. Su observancia ha producido un fuerte impacto emocional en los últimos años, y durante Yom HaShoah se subrayan especialmente las ideas de supervivencia, la identidad como un pueblo, la esperanza, el coraje y la resistencia a la humanidad, la ayuda mutua y la santidad de la vida humana. Otro día está el día de Yom HaAtzmaut, que en hebreo es el día de la independencia. Se observa el quinto día de Iyar, que cae entre mayo y junio. Se celebra el establecimiento del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 y refleja el surgimiento del interés judío contemporáneo por nuestra tierra ancestral y su compromiso con el desarrollo moderno de Israel. Durante esta celebración reflexionamos sobre la idea de libertad, supervivencia, centralidad de Israel y la reunión del exilio y el amor a Sion. Otra es la festividad de Lag BaOmer, también conocida como en hebreo como el 33 del día del Omer, de la cuenta del Omer. Y es una festividad que se celebra 33 días después del principio de la Pascua judía, y el Omer se encuentra entre el segundo día de Pascua hasta Shavuot. La palabra Omer hace referencia a la unidad de medida de productos secos en tiempos bíblicos. Un Omer de cebada se llevaba al templo de Jerusalén como ofrenda durante este periodo. El origen de la festividad no se sabe. Sabemos que se celebra el día 18 de Iyar, entre mayo y junio, con hogueras y jugando en los prados con arcos y flechas. Según una explicación rabínica, una plaga que había acabado con un buen número de estudiantes de Rabí Akiva cesó este día. Según otra, el maná empezó a caer en el desierto en Lag BaOmer, procurando sustento a los israelitas que habían salido de Egipto. Los judíos más tradicionalistas acostumbran a celebrar matrimonios en la fecha para subrayar su alegría. Otra festividad es Tisha B'Av, que en hebreo es el noveno día de Av, que cae entre julio y agosto, y conmemora las desdichas que han sobrevivido al pueblo judío, incluso la destrucción del primer templo en el año 586 antes de la era común, la caída del segundo templo en el año 70 de la era común y la expulsión de los judíos de España en 1942. Muchos judíos ayunan este día, y el judaísmo progresista, que había dejado de conmemorar esta fecha porque ponía el acento en las tragedias del pasado, lo ha recuperado en los campamentos juveniles de verano para reflexionar sobre el holocausto. En Tisha B'Av es tradición leer el libro de las Lamentaciones, envolver las columnas de la sinagoga con tela negra como símbolo de duelo, y algunos judíos se sientan en bancos bajos por el mismo motivo. Otra festividad es la festividad de Tu B'Shvat, que en hebreo quiere decir el 15º día de Shvat. Es una festividad menor que tiene su origen en una antigua celebración del inicio de invierno.
Los rabinos no dieron ninguna interpretación histórica para este día. El día se conoce como Año Nuevo de los Árboles, por lo que se acostumbra a contribuir al Fondo Nacional Judío, GNF, plantando árboles en Israel, y algunas congregaciones celebran su Seder de Tu B'Shvat con una comida ritual con nueces, frutas, y en él participan principalmente los niños, pero también ha acabado siendo muy popular entre los adultos sensibles con la ecología. Y bueno, esto es en cuanto a las fiestas judías. Entonces, haciendo recuento otra vez, vimos lo que es el calendario judío, estuvimos hablando un poco del Shabbat, hablamos también de las altas fiestas, que son fiestas espirituales, que son Rosh Hashanah y Yom Kippur, son fiestas mayores. Vimos también acerca de las fiestas de peregrinaje, que son festividades agrícolas, que están la festividad de Pesach, la festividad de Shavuot y la festividad de Sukkot. También vimos las fiestas menores, que son las fiestas de Hanukkah y Purim. Y también vimos otras fiestas, como las festividades de Rosh Chodesh, Yom HaShoah, Yom HaTzmaut, Lag BaOmer, Tisha B'Av, Tish B'Shvat, que son las fiestas que se celebran dentro del pueblo judío. Cada una tiene un tiempo específico, lo encontramos en la Torá. Las que no están en la Torá pues han sido impuestas por los rabinos, que son de conmemoración y se han estado celebrando por tradición dentro del pueblo de Israel. Y bueno, hasta aquí los acompaño, espero este estudio les sea de bendición. Quienes habló Liat Cohen Ben Shahar, talmid de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Regocíjate y canta, adoradora de Sion, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Baruch Hashem, de Shah Tova, eso estuvo bueno, Baruch Hashem.